Una vez salvo, siempre salvo. La salvación es eterna. La salvación depende de Dios. La salvación no depende del hombre. La salvación es lo que Dios nos ha dado a nosotros, porque una vez salvo, siempre salvo. El que es salvo hoy, siempre lo será. ¿Por qué dices esto, hermano? Porque así enseña la Biblia. La Biblia enseña que cuando usted confía en Cristo como su Salvador personal, como el único que lo puede salvar, como el único que lo puede perdonar, el quien derramó su sangre, quien murió por usted y resucitó con poder y gloria, usted es salvo. Una vez salvo, siempre salvo. Porque hay quienes enseñan que la salvación se puede perder. Obviamente no conocen las Escrituras. He hablado con mucha gente tocando puertas por más de 20 años y la pregunta que siempre le hago a una persona: ¿has leído el libro de Romanos? ¿Has leído el libro de Colosenses? ¿Has leído el libro de Gálatas? ¿Has leído el libro de Juan? Y siempre me dicen no. ¿De dónde sacan las enseñanzas que la salvación se pierde? Bueno, se viene por filosofías y el pensamientos humanos, porque sabemos que hay recompensa aquí en la tierra y hay también castigo, y creemos que Dios funciona de la misma manera. Hay quienes toman la Biblia y toman versículos y los tuercen. Dice: el que persevera hasta el final será salvo. Pero quiero decirle a usted que no siempre lo que la Biblia dice salvo se refiere en salvación. Por ejemplo, cuando Pedro andaba sobre el agua y se empezó a hundir, él dijo: Señor, sálvame. ¿Le decía sálvame de mis pecados? ¿Le decía sálvame del infierno? No, se estaba hundiendo, solamente no se quería ahogar. Y el que perseverará hasta el final, se trata de la tribulación, porque un día vendrá una gran tribulación donde la gente va a morir, pero la gente tiene que perseverar en fe y será salvo. Dios va a preservar su vida aquí sobre la tierra. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Y hay quienes toman versículos fuera de contexto y los convierten en un pretexto, y es una enseñanza, una herejía falsa. Pero la Biblia enseña claramente que una vez salvo, ¿qué? Siempre salvo. No creamos que porque somos salvos no perdemos la salvación, pero no podemos hacer lo que queramos, porque hay un precio que pagar siempre. El creyente, primero quiero que entendamos, es que el creyente nunca deja de pecar. Cuando usted recibe a Cristo, cuando usted lo acepta, usted no automáticamente se volvió en un santo ángel. ¿Verdad que no? Usted es el mismo y tiene que aprender a mejorar y a crecer. Los que viven en pecado, pregúntenle si ellos se sienten felices, cumplidos. ¿Estás feliz? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu vida? Y nunca es de gozo. El mundo nos presenta tu Marlboro, tu cerveza, ponen a unas muchachas que están bonitas para atraer al sexo opuesto y lo muestran como algo atractivo, pero en un final es dolor, es tristeza. No hay gozo en el pecado. Por eso hay muchos cristianos que pierden su gozo. El pecado te quita tu gozo y el pecado te trae vergüenza. Por eso hay que no pecar. Estas cosas os he escrito para que no pequéis. Hay pecados de ignorancia que tal vez usted comete sin haberlo sabido, pero la mayoría de nuestros pecados son de nuestro propio conocimiento y sabemos lo que hacemos. La Biblia no es un libro difícil de entender. La Biblia dice que Dios no es un Dios de confusión y no es un Dios de desorden tampoco. Él quiere que el mundo sea salvo. Él escribió este libro primordialmente para la salvación de la gente. Pero hoy en día hay mucha gente que no quiere ni tomar un minuto para sentarse y leer sus versículos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Alguna vez sus hijos se han burlado de usted? O sea, que lo han engañado. ¿Usted pensó algo y no era verdad? ¿Cómo se siente usted? ¿Se enoja? ¿Se siente indignado? ¿Le da coraje? Pero dice la Biblia que de Dios nadie se burla. No puede usted ocultar su pecado. No puede usted ocultar lo que usted mira en su teléfono. Yo no sé qué sus cosas sucias ves ahí, pero tú no puedes esconderte de Dios. Puedes poner incógnito, joven, pero de Dios nadie se burla. Puedes esconderte y borrar todo lo que tú has visto en tu historial y todo, pero de Dios nadie se burla. La pregunta es, ¿usted vive para Dios? ¿A quién sirve usted? ¿Usted es una persona fiel a Dios? ¿Usted pasa tiempo en las Escrituras, camina en su espíritu? ¿Usted vive una vida separada? ¿Usted anda viviendo en pecado? ¿Es usted una persona pendenciera peleándose allá afuera, hablando groserías, ingiriendo drogas, mirando pornografía? ¿Es usted una persona que vive para Dios o vive para la carne? Porque ese es el problema, que los cristianos usan mucho su libertad para vivir como quieran y después la gente no quiere nada con Cristo por el mal testimonio de un cristiano pecador. Y se pregunta, ¿por qué mi hija hizo eso? ¿Por qué tú hiciste lo mismo?
¿Por qué mis hijos no siguen los caminos de Dios? Porque tú no lo estás siguiendo. Tus hijos hacen lo que tú haces, ellos ven lo que tú haces y que escuchan la Biblia. La Biblia es pura hipocresía. Y hay muchos jóvenes allá afuera que no quieren nada con Dios por padres desobedientes a Dios. ¿Por qué crees cuando hay padres fieles a Dios, sus hijos le siguen? Entran al instituto, se convierten en pastores porque ellos vieron un buen ejemplo de un padre que vivía en santidad. Vas a perder a tus hijos en el pecado y les va a estar lamentando y llorando aquí. Lo he visto muchas veces, tengo más de 25 años en el cristianismo, estando yo en el servicio de jóvenes, vi a jóvenes y descarriarse y los padres lloren y lloren por culpa del mismo padre. Dios no nos da licencia para pecar. ¿Por qué crees que hay jóvenes que se mueren, jóvenes cristianos? Yo conozco jóvenes de nuestra iglesia que habían muerto porque vivían en pecado y en promiscuidad. Jóvenes que se murieron de SIDA. Después están llorando, soy madre soltera con 3 hijos, con 3 diferentes hombres. ¿Por qué? Si tú creíste en el evangelio. Dios no te da licencia para hacer lo que tú quieras. Vas a pagar y te va a doler. Por eso te digo hoy en día, antes de que te duela, joven, antes de que te duela, señorita, vive para Dios, vive una vida recta, en santidad. Bienaventurado el hombre que no anduvo en camino de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado, feliz, dichoso vas a ser. El cristiano más feliz es el que vive más purificado de la maldad y pecado. Aunque no tenga dinero, aunque no tenga nada, es feliz y gozoso porque él sabe en su corazón, Dios no nos dio libertad para hacer lo que queramos. Si usted es salvo y usted comete algo, Dios va a venir. Tal vez no hoy, tal vez no mañana. Y lo que usted debe hacer es arrepentirse, perdóname Señor, confesar mi pecado. Pero aún así, aún Dios puede darle castigo, porque así sucedió con David. Él se arrepintió y Dios dijo, está bien, no vas a morir, pero nunca se apartará de tu casa la espada. Las consecuencias siempre vienen. No creamos que yo voy a pecar y al rato le pido perdón a Dios. No funciona así. No. Pero le quiero decir de nuevo que una vez salvo, siempre salvo.